¿Son los dibujos animados una fuente de ignorancia para nuestros hijos? Pues al menos en el caso de la historia de España, sí que lo son. Ya hice anteriormente 2 vídeos sobre Zamba y el agresivo adoctrinamiento antiespañol con el que se lava el cerebro a niños de toda Hispanoamérica. Y hoy vamos con un canal llamado Curiosamente, que tiene cerca de 3 millones de suscriptores, y también un gran alcance hacia menores. Este canal trata varios episodios de la historia del Imperio Español, pero sin duda el que más leyenda negra contiene es el de la independencia. Lo que ahora llamamos América Latina eran colonias españolas, portuguesas y francesas. Lo primero, aparte de que usa el término colonialista de Latinoamérica, es ¿por qué Francia aparece teniendo la Florida española y lo que hoy es República Dominicana y no la Luisiana, la cual debe precisamente su nombre a un rey francés? Un misterio. La riqueza de sus tierras, oro, plata, alimentos y especias, había sido saqueada por los europeos por casi 300 años y los habitantes de por acá se empezaron a cansar. No, de hecho, en el caso español, en esos 300 años es cuando Hispanoamérica aprovechó más sus propias riquezas, siendo una minoría las que se transportaban para la península. El saqueo vino con la independencia y los 200 años sucesivos. Simón Bolívar puso las minas en manos inglesas para que las explotasen a conveniencia y ahogó en deudas a la Gran Colombia, tal y como hizo San Martín con Perú, mientras O'Higgins ofrecía a los ingleses el oro sin ningún tipo de pudor. Ahí empieza la pobreza hispanoamericana. Creo que si el supuesto saqueo hubiera sido una razón, no hubieran tardado 300 años en cansarse. Pero bueno, puede que sean imaginaciones mías. Los primeros en decir basta fueron los habitantes de Haití, la colonia más rica del Imperio francés. La mitad del azúcar que se consume en Europa se produce aquí. Pues cómo no, trabajamos tan duro que la mitad nos morimos en una semana. Ay, bueno, pues es más barato traer más esclavos de África que cuidar a los que ya tenemos. No sabré decir hasta qué punto exagera la importancia de Haití en el Imperio francés, pero lo que sí puedo decir es que comprar nuevos esclavos era siempre más caro. Por eso solo se recurría a ellos cuando no había ningún otro tipo de mano de obra disponible. En las minas hispanoamericanas se usaban cada vez menos precisamente por lo caros que eran. Es por ello que también se procuraba no ponerlos mucho en riesgo, ya que eran una importante, entre comillas, inversión. En la América conquistada por los españoles, aunque también había explotación, las cosas sucedieron de un modo diferente. La mayor parte del continente inició sus luchas alrededor de 1810. ¿Cómo ocurrió? Hubo varias causas. En primer lugar, en prácticamente todas las colonias, solo los españoles nacidos en Europa podían ocupar cargos importantes. Los hijos de españoles, pero nacidos en América, llamados criollos, estaban muy insatisfechos. Precisamente en el siglo XVIII es cuando más criollos acceden al puesto de virrey, y por supuesto los cargos que había por debajo del virrey eran comúnmente ocupados por criollos, mestizos e indígenas, dependiendo del rango. En segundo lugar, aunque los franceses andaban por el mundo explotando gente, varios de ellos eran filósofos que pertenecían a un gran movimiento llamado la Ilustración. Creemos que el conocimiento humano puede combatir la tiranía para construir un mundo mejor. Libertad, igualdad, fraternidad. Sí, bueno, es posible que los grandes conocimientos en racismo científico que tenía la Ilustración influyeran sobre la animadversión que tenía Bolívar con los indios y negros, de los cuales decía que eran peores que la raza vil de los españoles, o la que tenían los conspiradores mexicanos con los indígenas, a los cuales calificaban de indiferentes al verbo libertad y proponían manipularlos para que se adhirieran a su causa independentista. El hecho que detonó los ánimos independentistas fue obra de otro francés famoso, con acento italiano, Napoleón Bonaparte, que andaba conquistando media Europa y que se llevó al rey de España, Fernando VII, y puso a su hermano en el trono en 1808. Si los criollos estaban descontentos, ahora aún menos gracia les hacía obedecer a un rey francés. En eso tienes razón. Por eso los criollos como Bolívar comenzaron sus andanzas como representantes de Fernando VII, y no como una oportunidad que había que aprovechar para la independencia. Eso ya sería después.
Casi todas las independencias empezaron con un grito. En México se llama el Grito de Dolores, curiosamente. No, en México la independencia empieza cuando Agustín de Iturbide, totalmente invisible en este vídeo, lidera la iniciativa de separar México de la España gobernada por liberales y que Fernando VII se declare soberano de México. Iturbide además había sido un militar realista que luchó contra Hidalgo, quien no es ningún líder de la independencia porque fue ejecutado sin conseguir nada, y su movimiento tampoco consiguió nada. El padre de la nación mexicana es Agustín de Iturbide. Hidalgo fue un fracasado. Además, que yo sepa, ese es el único grito que hubo. Por cierto, ese grito que terminaba por decir «Viva el rey Fernando VII». Y bueno, por si todo esto fuera poco, hay datos escandalosamente erróneos. Pero la colonización definitiva la emprende Nuño Beltrán de Guzmán, apoderándose de Tonalá en marzo de 1530. La reina Isabel de España decreta que esta región se denomine Reino de la Nueva Galicia. No, Isabel la Católica no decretó absolutamente nada en 1530, entre otras cosas porque para entonces ya llevaba más de 20 años muerta. Ese señor en realidad es Hernán Cortés, o al menos se le parece mucho si lo comparamos con su retrato. No tenían el concepto de imperio y le llamaban a su estado Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo. La palabra es Tahuantinsuyo. ¿Qué más dará? Tahuantinsuyo. Cuando nos preguntan ¿Quién descubrió América? la respuesta que automáticamente nos viene a la mente es Cristóbal Colón. Y hasta podemos decir la fecha, 1492. Pero el navegante genovés no fue ni de lejos el primero en llegar a estas tierras. Entonces, ¿quién llegó a América antes que Colón? Empezamos mal confundiendo descubrir con llegar primero. Está claro que Colón no llegó primero, todo el mundo sabe eso. Pero la expedición española sí que descubrió América porque los que llegaron antes no se la mostraron al mundo y los españoles sí que lo hicieron. América apareció por primera vez en mapas de todo el mundo cuando los españoles llegaron, ni antes ni después. Por tanto, si el mundo conoció América fue gracias a los españoles. Los vikingos, por el contrario, llegaron antes a América, pero nunca supieron dónde habían llegado, pues no exploraron casi nada, mientras que los españoles exploraron por todo el continente. El resto de exploraciones que llegaron después de los primeros pobladores de América son especulaciones no demostradas en base a indicios más o menos consistentes según el caso. Nadie se plantea, por ejemplo, que los egipcios pudieron haber llegado a América solo porque se encontrasen trazas de coca al analizar una momia. Existen varias variantes de esta planta y pudo haber también una africana que a día de hoy esté extinta, pero no en la época de los egipcios. Por el contrario, el ADN polinesio hallado en Chile sigue dando que hablar, pero no hay nada claro. Fuera como fuere, no hubo descubrimiento en ningún caso hasta la llegada de los españoles, quienes ponen a América en el mapamundi, por cierto cartografiándola por primera vez en su historia. Más allá de los datos, hay formas más sutiles de exponer una versión de la historia basada en la leyenda negra. Por ejemplo, cuando se habla de los españoles, las guerras y los saqueos tienen mucho más protagonismo que cuando se habla de incas o aztecas. Esto es importante porque, sin necesariamente mentir, uno puede tergiversar la historia omitiendo o minimizando unos u otros hechos según convenga. Se sabe que los productos del trabajo se entregaban al gobierno, quien después los repartía a todo el pueblo. Además de la sabida ambición de los españoles por los metales preciosos, esta conquista se caracterizó por su terrible crueldad. Cuando un joven llegaba a la edad adulta, debía servir en el ejército. Así se creó un ejército formidable. La organización social era tan buena que lograron convencer de forma pacífica a varios reinos vecinos de unirse al imperio a cambio de enseñarles cómo aplicar el sistema en sus territorios. Y a quienes no convencían, bueno, para eso estaba su ejército. Uno de esos casos fue la tortura del Calzoncin o dirigente Tangajuan II por órdenes de Nuño de Guzmán para exigirle la entrega de más cantidades de oro y luego ser quemado vivo en 1530. Desde ahí, el Huey Tlatoani exigía a los pueblos conquistados tributo de pieles, cosechas, artesanías y jóvenes para sacrificios humanos. Gulp, los impuestos sí que eran peores en esos días. Nuevamente, aquí es invisible que los indígenas que trabajaban en las minas tenían de los salarios más altos del mundo. La nobleza indígena, las universidades a las que fueron indígenas e incluso mulatos, etc.
España solo aparece en estos dibujos como una potencia colonizadora, conquistadora y gestora de los recursos americanos. Mientras, los indígenas aliados de los españoles sí que aparecen, aunque solo durante la conquista, pero cobran más protagonismo los que resisten. La idea de resistencia indígena está presente hasta el punto de que se relaciona la resistencia de ciertos mayas contra los españoles con la guerra de castas del Yucatán del siglo XIX contra el gobierno republicano de México. Podemos decir que lo que ahora es México no fue totalmente conquistado. Hubo quienes resistieron y siguen resistiendo, y quienes fueron desplazados a vivir en regiones apartadas como selvas y montañas, y algunos ahí siguen. Entre otros, el movimiento zapatista que estalló en Chiapas en 1994, formado en gran parte por indígenas de herencia maya, y que hasta la fecha mantiene comunidades autónomas que no se dejan conquistar. Curiosamente, El hecho de que hubiera rebeliones contra las autoridades españolas no implica que esos territorios no fueran españoles, así como el hecho de que los conflictos fueran varios tampoco implica que hubiera una continuidad de una resistencia. Más aún cuando algunos de esos rebeldes terminaban pactando con los españoles, como hizo Enriquillo en la isla de la Española, y cuando estos eran vencidos por ejércitos compuestos mayoritariamente por indígenas, como fue el caso de la rebelión de Túpac Amaru II. ¿Por qué no hablar entonces de que los imperios inca o azteca nunca conquistaron todo el territorio que aparece en los mapas de sus imperios, puesto que ellos también sufrieron rebeliones constantes contra sus órdenes establecidos y tuvieron una constante resistencia indígena contra ellos? En fin, la historia de siempre, nada nuevo bajo el sol. A partir de la documentación que generaron estos distintos grupos, tanto los caciques otomíes de Querétaro, Hernando de Tapia en la región de Querétaro, los caciques de Jilotepec, los propios indígenas que emigraron hacia San Luis Potosí, la familia de los Aguilares, a partir de la documentación que ellos han dejado, lo que vemos es que, como muchos otros indios, estos otomíes no se consideraban a sí mismos como conquistados, es decir, aceptaban ser súbditos y vasallos del rey. Afirmaban haber contribuido con sus armas, con sus caudales y con sus esfuerzos a la expansión de la fe católica en el territorio, a la conquista y, en el caso de estos otomíes, al sometimiento de los bárbaros chichimecos y a la expansión de las posesiones de la corona a costa del derramamiento de sangre otomí y no de sangre española, ¿no? Afirmaban ser ellos mismos conquistadores y pobladores y exigieron además que las autoridades virreinales los trataran como tales, ¿no? Un poco en consonancia, ya para terminar con lo que decía la doctora Rebeca López Mora, evidentemente la experiencia frente a la llegada de los españoles, la experiencia de los distintos grupos indígenas pues fue diversa, hubo distintas reacciones y distintas maneras de adaptarse, de negociar o de resistir, ¿no? Es decir, quizás hemos llorado tanto la caída de Tenochtitlán que las lágrimas nos han impedido ver estas otras experiencias indígenas frente a la invasión hispana, ¿no? Es decir, para estos otomíes, como para muchos pueblos indígenas del periodo colonial, pues la conquista no era vista como un hecho fundacional, no era vista tampoco como un hecho definitorio de su identidad. Sí lo era la cristianización y sí lo era el bautismo, más no la conquista. La pregunta sería, ¿por qué si para los indígenas, para muchos grupos indígenas durante el periodo colonial, la conquista no era un hecho definitorio de su identidad, por qué sí lo es para los mexicanos que no nos asumimos como indígenas?